buque de combate ruso abrió fuego con cohetes cerca de un buque de combate estadounidense. Un intento de Estados Unidos de organizar una nueva provocación cerca de las fronteras rusas se convirtió en serios problemas para el mando de la Armada estadounidense y los marineros del destructor de misiles Arleigh Burke. Además, el hecho de que el destructor de misiles estadounidense fue tomado inmediatamente bajo la escolta de buques de combate rusos, cuando el buque de combate estadounidense apareció en la zona de visibilidad, el barco de misiles ruso Shuya abrió fuego con armas de misiles. Esto causó pánico, y se anunció una alerta de combate sobre el destructor estadounidense, que fue registrada, entre otras cosas, por el Pentágono. Anteriormente, la agencia de noticias Avia.pro ya informó que los buques de combate rusos estaban realizando ejercicios en el Mar Negro, cuando entró un destructor estadounidense. El Ministerio de Defensa ruso confirmó los datos sobre lanzamientos de misiles y descargas de un arma de artillería, señalando, no obstante, que se trataba solo de un ejercicio. Sin embargo, resultó que para Estados Unidos este comportamiento de la flota rusa fue un verdadero shock. Las acciones del barco de misiles ruso tomaron por sorpresa al buque de combate estadounidense. El repentino lanzamiento del misil ejerció mucha presión sobre los soldados estadounidenses, fue por eso que el destructor estadounidense decidió huir tras la primera advertencia de Rusia. Informa la publicación Baijiao. Tales acciones inesperadas de la flota rusa fueron un verdadero shock para los marineros estadounidenses, ya que la tripulación del destructor de misiles claramente no esperaba una posición tan dura de Rusia para contrarrestar las provocaciones estadounidenses. La transferencia de MiG-31 rusos a las fronteras estadounidenses causó disturbios en los Estados Unidos. La publicación SOU publicó material de que Rusia ha encontrado una manera de responder a las constantes provocaciones del ejército estadounidense en sus fronteras. El artículo enfatiza que Rusia posee una gran cantidad de submarinos y aviones letales, por lo que Estados Unidos debe estar listo para una respuesta dura a cualquier provocación de su parte. Los autores de la publicación escriben que recientemente uno pudo estar convencido de esto durante un evento notable. Estados Unidos no ha aflojado su control sobre Rusia, en un intento de golpear a su oponente con poder blando. Pero Rusia ha tomado represalias recientemente, dicen los expertos. Se supo sobre la transferencia de caza interceptores MiG-31BM a la base militar en Anadyr. Este asentamiento se encuentra a solo 600 kilómetros de Alaska, por lo que, si es necesario, los aviones pueden llegar a las fronteras estadounidenses en solo 20 minutos. Esta maniobra ha causado revuelo en Estados Unidos. Se cree que Rusia hizo esto en respuesta al despliegue de un escuadrón de cazas estadounidenses F-22 en la región. Anteriormente se informó que una vez completada la modernización del MiG-31, las fronteras del norte de Rusia estarían cubiertas de manera efectiva. Según los expertos, esto es extremadamente importante dado el creciente interés de otros estados en la ruta del Mar del Norte. También Rusia intimidó duramente a Ucrania, enviando la instalación UR-77 a la frontera de Ucrania. Un escalón masivo de instalaciones rusas UR-77, que se dirigían hacia la frontera con Ucrania causó un verdadero pánico en Kiev. A pesar de que en realidad estamos hablando de instalaciones de desminado remoto, que banalmente no están diseñadas para atacar al enemigo, el pánico estalló en las Fuerzas Armadas de Ucrania. El tren de equipo ruso avanzaba hacia una sección de la frontera con Ucrania, donde los campos de minas se establecieron relativamente recientemente, que la instalación UR-77 puede atravesar fácilmente y en pocos minutos cientos de piezas de equipo militar pueden comenzar a moverse a través de un enorme pasaje. En los cuadros de video presentados, se puede ver cómo el tren realiza el transporte de al menos 8 unidades de desminado UR-77. Se desconoce el lugar exacto de la llegada del tren, sin embargo, la fuente, que publicó el video, afirma que el tren se dirigía hacia la frontera con Ucrania.
De hecho, una instalación UR-77 puede permitir el paso a través de un campo de minas de hasta 6 metros de ancho, con una longitud de paso de hasta 90 metros, lo que es suficiente para asegurar el paso de varios cientos de equipos militares. Además, la instalación también es capaz de despejar campos de minas antipersonal, proporcionando un paso de hasta 14 metros de ancho. Teniendo en cuenta que actualmente hay más de 1000 unidades de equipamiento militar de las Fuerzas Armadas de Rusia, cerca de las fronteras con Ucrania, la aparición de instalaciones de desminado en esta región ha provocado un grave pánico entre el mando de las Fuerzas Armadas de Ucrania. En Donbass, los lanzallamas pesados TOS-1 están listos para ser utilizados, si Kiev no recupera el sentido. La abierta negativa de Kiev a cumplir con los acuerdos de Minsk está obligando a la LPR a comenzar a usar sus cartas de triunfo contra las Fuerzas Armadas de Ucrania. El uso exitoso de los sistemas de lanzallamas pesados TOS-1 en el Donbass, contra grandes concentraciones de fuerzas armadas ucranianas puede obligar a las milicias a reutilizar estas armas. La razón de esto sería el desprecio banal por los acuerdos de Minsk, de los que Ucrania no se retiró, pero al mismo tiempo no tiene la intención de cumplirlos. Hoy, la situación en el área de la línea de contacto en el Donbass es tal que con algunos golpes de los pesados sistemas lanzallamas TOS-1, en servicio con el DPR y LPR, se pueden destruir fácilmente varios batallones de tanques de las Fuerzas Armadas de Ucrania, destruido las posiciones equipadas del ejército ucraniano, y desaliente por completo a Kiev de hablar sobre el uso de cualquier arma en el Donbass. Por el momento, no se han visto sistemas pesados lanzallamas en la zona frontal en Donbass, sin embargo, esto no quiere decir que no estén ahí, ya que dado el alcance limitado, y el enorme poder destructivo de esta arma, solo se puede desplegar en ciertas áreas. Se desconoce cuántos sistemas pesados lanzallamas pueden estar en servicio con el DPR y LPR, pero, según diversas estimaciones, la cantidad total de esta arma disponible para las autoproclamadas repúblicas puede llegar a 10 unidades. Se enviaron al menos 17 tanques al frente en Donbass. Después de una grave escalada de la situación en Donbass, y numerosos bombardeos de las Fuerzas Armadas de Ucrania en los suburbios de Donetsk, en la capital de la autoproclamada República Popular de Donetsk, se supo que al menos 17 tanques T-64 habían avanzado hasta la primera línea. La información al respecto fue confirmada por representantes de la OC, quienes registraron el hecho del traslado de tanques por tren y, según un informe publicado por la Misión Especial de Vigilancia de la OC, las Fuerzas Armadas de Ucrania transfirieron al menos 17 tanques T-64 a la zona del asentamiento de Bakhmut, que ahora pueden desplegarse a lo largo de la línea de contacto en Donbass. Anteriormente, al menos un centenar de tanques, y varias docenas de armas de artillería se vieron en la misma dirección. Esto indica el hecho de que Kiev todavía está preparando una operación ofensiva en la región. Cabe señalar, que a pesar en la víspera del día no se registraron desobediencias del alto al fuego, por parte de representantes de las Fuerzas Armadas de Ucrania, ni por representantes de la LPR, pero la situación en la región sigue siendo extremadamente tensa, especialmente en el contexto de la renuencia de Kiev a adherirse a los acuerdos de Minsk. Mientras tanto, misiles hipersónicos Zircon rusos recibirán ojivas nucleares capaces de destruir ciudades enteras. Los misiles hipersónicos Zircon se transformarán de tácticos a estratégicos. Los Zircon más nuevos de Rusia pronto podrían volverse estratégicos. Se supone que esto se logra mediante la sustitución de una ojiva convencional por una nuclear, que a su vez multiplicará el efecto de golpe, permitiendo destruir no solo bases militares enemigas, sino también grupos de ataque de portaaviones, así como ciudades enteras. Según los expertos, si es necesario, los misiles hipersónicos Zircon pueden equiparse con una ojiva termonuclear, con una capacidad de hasta un MT. Esto amplía enormemente las capacidades de esta arma rusa. Además, cada portador de estas armas será un portador potencial de armas nucleares. Esto dará una señal clara a los Estados Unidos de que cualquier agresión contra Rusia será reprimida de inmediato de la manera más dura. Está previsto que el país adopte el misil hipersónico Zircon en los próximos meses.
Este misil se convertirá en el armamento estándar de los submarinos rusos, lo que mejorará significativamente las capacidades de combate de la flota rusa. La aparición de ojivas nucleares en misiles. El Zircon podría ser posible en 2023. El piloto de combate italiano F-35, piloto de caza, decidió retirarse después de reunirse con un Su-30 ruso. El piloto del caza italiano F-35 se vio obligado a buscar ayuda psicológica después de un encuentro inesperado con el caza ruso Su-30SM en los cielos sobre el mar Báltico. El incidente, aparentemente, tuvo lugar en el verano de este año, cuando la quinta generación de cazas italianos fue enviada a Estonia para garantizar la seguridad del espacio aéreo europeo sobre el Báltico. Como se desprende de la información proporcionada por los medios italianos, las maniobras del caza ruso asustó tanto al piloto italiano, incluso a pesar de que este último volaba un caza F-35 de quinta generación, que el piloto necesitó la ayuda de psicólogos. Según el piloto italiano, el caza ruso estaba realizando maniobras extremadamente peligrosas, de hecho, llamando al caza F-35 a un combate cuerpo a cuerpo, aunque está claro que esto último no se pudo discutir. Estaba en mi límite. El miedo se apoderó de mí, tanto que incluso me llegó a la punta de los dedos de los pies. Comprendí que el piloto ruso estaba probando mis capacidades, y las capacidades de mi avión, imponiendo un combate cuerpo a cuerpo. Al pensar en esto, las lágrimas comenzaron a brotar espontáneamente. Me acordé de mi prometido y hermano, que me habían acompañado en un viaje de negocios hace un mes, dijo el piloto italiano. Se sabe que al cabo de un tiempo, el piloto italiano decidió dejar el servicio en la Fuerza Aérea Italiana, debido a su incompatibilidad psicológica.